¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal? Sí, es increíble. Miles de personas reciben estos mensajes que transforman vidas, pero muy pocos se quedan para ser parte de esta comunidad que crece cada día. Si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti busca respuestas, busca verdad, busca propósito. Y lo que vas a descubrir en este video puede cambiar radicalmente la manera en que ves la Biblia y tu propia vida. Por eso, antes de comenzar, te invito a hacer 3 cosas muy simples pero poderosas. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos que revelan las verdades más ocultas de la Biblia. Dale like a este video para que más personas puedan verlo y ser impactadas por este mensaje. Déjanos un comentario abajo. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo o qué parte del mensaje tocó tu corazón. Tu apoyo hace que este mensaje llegue más lejos. Juntos somos instrumentos de luz en medio de la oscuridad. Ahora, sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar va a sacudir tu fe, tu mente y tu alma. Un hombre condenado a muerte, una nación al borde del colapso y un mensaje celestial que atravesó siglos para llegar justo a ti hoy. Esta no es una historia antigua, es una advertencia divina para tu generación. Isaías no fue un profeta más. Fue el elegido para ver lo que ningún ojo humano había visto. Fue el único que pudo mirar al trono de Dios y salir con vida para contarlo. ¿Te imaginas estar en el lugar más sagrado del templo y ver cómo se rompe el velo entre el cielo y la tierra? Isaías estaba allí. El templo temblaba, el humo llenaba el aire. Los serafines, seres celestiales con 6 alas, volaban alrededor del trono eterno gritando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». El terror lo invadió. Él sabía que iba a morir. «¡Ay de mí!», gritó. «¡Estoy perdido!». ¿Por qué? Porque era un hombre de labios impuros. Porque ningún ser humano puede ver a Dios y seguir respirando. Pero Dios tenía otros planes. En lugar de condenarlo, lo purificó. Un serafín voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar celestial. Lo tocó en los labios y en lugar de quemarlo, lo transformó. Fue ese fuego el que lo marcó para siempre. Fue ese instante el que lo convirtió en el profeta más impactante de toda la Biblia. Entonces, la voz resonó desde el trono: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Y sin dudar, Isaías respondió con una frase que ha cruzado milenios: «Heme aquí, envíame a mí». Aquel joven que temblaba ante la gloria de Dios ahora se convertía en el mensajero del cielo, el portador de la revelación que cambiaría la historia humana. Isaías no solo recibió fragmentos de visiones como otros profetas, no. A él le fue revelado el panorama completo, desde el juicio de las naciones hasta la llegada del Mesías, desde la caída de imperios hasta la restauración eterna. Todo estaba escrito en sus páginas con una precisión que aún hoy deja sin aliento a los estudiosos, a los teólogos, y a ti también lo hará. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Isaías describió la crucifixión de Cristo con más de 700 años de anticipación, como si hubiera estado al pie de la cruz. No hablaba en futuro, hablaba en pasado, como si ya lo hubiera visto. Cada herida, cada clavo, cada palabra de dolor, todo estaba ahí. Y no solo eso, Isaías predijo el nacimiento virginal, el carácter divino de Jesús, su muerte, su resurrección y su regreso glorioso. Ningún otro libro del Antiguo Testamento tiene este nivel de detalle. Por eso, Isaías es conocido como el quinto evangelio. Este no es un libro cualquiera, es un código profético, es la voz de Dios hablándote hoy. Imagina leer un libro escrito hace 2700 años y descubrir que describe con precisión los eventos que estamos viendo hoy en los noticieros.
Eso no es ciencia ficción, es el libro de Isaías. Y lo que revela no solo te hará cuestionar todo lo que sabes, te hará ver la Biblia con otros ojos. Isaías no era un simple vidente, era un canal directo de la mente de Dios. ¿Sabías que Isaías predijo el nacimiento virginal de Jesús? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel. ¿Cuántas religiones han afirmado un nacimiento virginal y lo han cumplido? Solo el cristianismo. Solo Isaías se atrevió a escribirlo, 7 siglos antes. Pero si crees que eso es impactante, escucha esto. Isaías 53, el capítulo más citado del Antiguo Testamento, el corazón del Evangelio, escrito en tiempo pasado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cada palabra describe a Jesús como si Isaías estuviera parado al pie de la cruz, mirando cómo se cumplía todo al detalle. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo pudo ver eso siglos antes? Solo hay una respuesta lógica. No fue Isaías, fue Dios hablando a través de él. Y como si eso no bastara, Isaías también predijo la resurrección. Después de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Te das cuenta? La profecía no termina en la cruz, nos lleva a la tumba vacía, a la victoria eterna, pero espera, hay más. Isaías nombró al rey persa Ciro, 150 años antes de que naciera. ¿Puedes imaginar escribir hoy el nombre del presidente de tu país en el año 2175? Eso fue lo que Isaías hizo. Y cuando los arqueólogos descubrieron el cilindro de Ciro, un documento persa antiguo, confirmaron exactamente lo que Isaías escribió. Ciro liberó a los judíos, financió la reconstrucción del templo y permitió su regreso a Jerusalén. ¿Coincidencia? Imposible. Y aún más sorprendente, Isaías describió el ascenso y la caída de Babilonia, cuando Babilonia ni siquiera era un imperio. Dijo que se convertiría en una potencia mundial y que luego sería destruida para siempre. Hoy puedes visitar sus ruinas en Irak. Están desiertas, tal como Isaías lo dijo. ¿Sabes lo que esto significa? Que el autor de este libro no está limitado por el tiempo, que su mensaje trasciende generaciones, que Dios dejó pistas escondidas en sus páginas para que cuando el mundo comenzara a dudar, los que creen pudieran ver la verdad. Y tú estás aquí, ahora, leyendo esto, porque no es casualidad. Isaías no solo profetizó el pasado, habló de tu presente y del futuro que está por cumplirse. Prepárate, porque lo que viene a continuación te va a sacudir el alma. ¿Alguna vez pensaste que el Evangelio solo aparece en el Nuevo Testamento? Prepárate para cambiar de idea, porque Isaías escribió el mensaje completo de salvación siglos antes de que Jesús caminara por la tierra, no en símbolos oscuros ni frases ambiguas. No, Isaías escribió con la claridad de quien lo vio todo, con la precisión de quien escuchó directamente del cielo. ¿Sabes por qué los eruditos llaman a Isaías el quinto evangelio? Porque sus 66 capítulos reflejan toda la estructura de la Biblia. Los primeros 39 capítulos, como los 39 libros del Antiguo Testamento, tratan de juicio, pecado y necesidad de redención. Los últimos 27 capítulos, como los 27 libros del Nuevo Testamento, anuncian esperanza, salvación y el reino de Dios. ¿Coincidencia? Imposible. Estamos ante un código profético, una estructura divina que nadie podría haber inventado por casualidad. Es como si Dios hubiese incrustado la historia del mundo en un solo libro y lo pusiera en manos de Isaías para revelarlo a generaciones futuras. Pero aquí viene lo más impactante. Isaías no solo habló del Mesías, lo presentó como Dios mismo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Tschöschenter, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo entiendes? Isaías no lo llama un líder religioso, ni un profeta más.
Lo llama Dios fuerte, Padre eterno. Esto rompe cualquier categoría humana. Isaías estaba anunciando que aquel que vendría sería más que un hombre. Sería Dios hecho carne. Ningún otro profeta se atrevió a declarar algo tan radical. Solo Isaías recibió ese privilegio, y Jesús lo sabía. Por eso, cuando leyó el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret y proclamó: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», no estaba improvisando. Estaba revelando su verdadera identidad. Estaba diciendo: «Ese Mesías que Isaías vio, soy yo». Cada milagro, cada palabra, cada acto de Jesús fue un eco vivo del mensaje de Isaías. Cuando sanaba a los ciegos, cumplía: «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos». Cuando hablaba de perdón, cumplía: «Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Cuando murió en la cruz, Isaías 53 cobró vida línea por línea. Pero lo más asombroso es que Isaías también habló de nosotros, de nuestra salvación, de nuestra fe. A todos los sedientos, venid a las aguas, sin dinero y sin precio. Eso es gracia. Eso es el Evangelio. Isaías no solo predicó a Israel, predicó a todas las naciones, predicó a ti, a mí, a todos. ¿Te das cuenta? El Antiguo Testamento no es un misterio sellado, está lleno de luz, y esa luz brilla con más fuerza en Isaías, el profeta que vio a Cristo antes que nadie, que habló de su sufrimiento y también de su gloria. Y esto apenas comienza. ¿Y si te dijera que Isaías no solo profetizó sobre el pasado, sino también sobre nuestros días? Que vio lo que tú estás viendo ahora: guerras, confusión, oscuridad espiritual, y al mismo tiempo dejó un mensaje urgente para esta generación, para ti. Las profecías de Isaías no quedaron atrapadas en pergaminos polvorientos. Están vivas, se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Lo has notado? Isaías capítulo 2, él escribe: «En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes». ¿Sabes qué está en el centro de todos los conflictos actuales? Jerusalén. Isaías lo predijo. Dijo que llegaría el día en que todas las naciones mirarían hacia esa ciudad, que sería el epicentro de un conflicto global. Y ese día ha llegado. En 1948, Israel volvió a existir como nación, algo que los expertos decían que era imposible, pero Isaías ya lo había profetizado. ¿Nacerá una nación en un solo día?, preguntó él, y la historia respondió: sí. El 14 de mayo de 1948, Israel renació, exactamente como Isaías lo dijo. Y no solo eso, Isaías anunció que el desierto florecería. Hoy, Israel exporta flores y frutas al mundo entero. Han convertido arenas áridas en campos verdes con tecnología avanzada. Lo que parecía poético, hoy es literal. Pero no todas las profecías son dulces. Algunas estremecen. Isaías vio una generación que llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿No es esa la definición exacta de nuestra cultura actual, donde la verdad es atacada, la moral es relativizada y los valores eternos son ridiculizados, donde se aplaude la oscuridad y se censura la luz? Él habló de religiosidad superficial. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces vemos templos llenos y corazones vacíos? Gente cantando alabanzas sin entender el mensaje. Fe cultural. Religión sin transformación. Isaías también profetizó señales en los cielos. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Hoy los científicos se sorprenden con lunas de sangre, eclipses extraños, anomalías solares. ¿Coincidencia? Isaías ya lo vio. Y aunque el mundo tiembla, Isaías nos ofrece esperanza. Una esperanza que no depende de gobiernos ni economías. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Es una promesa para ti. Sí, tú, que estás leyendo esto en medio del caos. Isaías no
Escribió para asustarte, escribió para prepararte, para despertarte, para decirte: Dios sigue en el trono y su plan avanza, contigo o sin ti. Porque mientras la oscuridad cubre la tierra, Isaías declara: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esta es tu señal, esta es tu advertencia, esta es tu oportunidad. Durante siglos, los rabinos se enfrentaron a un enigma que parecía no tener solución. ¿Cómo podía Isaías hablar de dos Mesías tan diferentes? Uno, un siervo sufriente, humillado, rechazado. El otro, un rey glorioso, poderoso, eterno. ¿Eran dos personas distintas? ¿O había algo más profundo que nadie estaba viendo? La confusión fue tan grande que algunos propusieron una teoría: el Mesías ben José, el que sufre, y el Mesías ben David, el que reina. Pero Isaías no hablaba de dos hombres distintos, hablaba de la misma persona, en dos momentos diferentes. ¿Quieres ver cómo? Isaías 52:13 abre con una imagen gloriosa. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Suena a triunfo, a victoria, a majestad. Pero apenas avanzamos unos versículos, todo cambia. En Isaías 53 leemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo puede un rey victorioso ser también un hombre de sufrimiento y dolor? La respuesta es la clave que desbloquea todo el mensaje de la Biblia. Jesús vino dos veces. La primera como cordero, la segunda como león. En su primera venida, se dejó herir por nuestras rebeliones. Llevó una cruz, no una corona. Fue contado entre los malhechores, no entre los reyes. Fue el siervo sufriente, el Salvador que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida. Pero Isaías no se detuvo ahí. También vio la segunda venida, porque un niño nos es nacido, y su nombre será Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Notas la diferencia? Ya no es un siervo, es un soberano. Ya no es una víctima, es el juez de las naciones. Y aún hay más. Isaías incluso profetizó sobre el tiempo de espera entre esas dos venidas. En Isaías 61 habla del año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús leyó ese pasaje en la sinagoga, se detuvo exactamente en medio del versículo. ¿Por qué? Porque la primera parte se estaba cumpliendo en ese momento, pero la segunda aún está por cumplirse. Vivimos en esa pausa, en ese paréntesis profético, en el tiempo de gracia. El mismo Jesús que fue llevado como cordero al matadero, volverá como Rey de Reyes, con poder y gloria. Y tú estás en medio de ese momento histórico, este misterio que durante siglos confundió a los sabios, ahora se revela a ti. No porque seas perfecto, sino porque Dios quiso que supieras la verdad, que entendieras que el mismo Isaías que habló de la cruz, también habló del trono, porque el Mesías que vino para sufrir, volverá para reinar, y cuando lo haga, cada rodilla se doblará, incluida la tuya. De todos los libros que existen en la Biblia, ¿por qué crees que Jesús citó más veces a Isaías que a cualquier otro? ¿Por qué, cuando quiso revelar su identidad, su misión y su gloria, eligió las palabras de este profeta? La respuesta es simple, pero explosiva. Isaías tenía el guión completo del plan de salvación. No partes, no pistas sueltas, todo. Cuando Jesús entra por primera vez a una sinagoga como maestro y le entregan el rollo sagrado, no elige Deuteronomio, no busca los salmos. Abre directamente el pergamino de Isaías y con voz firme declara: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y luego, con todos los ojos clavados en él, dice:
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Silencio, tensión, impacto. Jesús estaba diciendo, ese Mesías del que han leído durante siglos, soy yo. ¿Lo puedes imaginar? Cada vez que los fariseos lo retaban, Jesús respondía con Isaías. Cuando lo criticaban por sanar en sábado, cuando lo acusaban de blasfemo, cuando lo juzgaban por comer con pecadores, siempre regresaba a las palabras de este profeta. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te suena familiar? Es la descripción exacta de una religión vacía, una espiritualidad sin corazón. Incluso en la cruz, cuando su cuerpo estaba destrozado, cuando el dolor lo envolvía por completo, Jesús seguía cumpliendo Isaías 53. Fue contado entre los pecadores, fue traspasado, fue quebrantado, cada azote, cada gota de sangre, cada palabra. Estaba en las páginas de Isaías. Y no solo eso, Isaías también habló de la gloria venidera. Jesús citó estas profecías cuando habló de su regreso. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Esa imagen, ese rey que viene, también es Isaías. Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá. ¿Notas lo que está ocurriendo? Jesús usó Isaías como su mapa, como su espejo, como su manifiesto. Cada milagro, cada parábola, cada paso que dio estaba anclado en ese libro. No fue casualidad, fue confirmación. Y es por eso que hoy tú y yo no podemos ignorar lo que Isaías escribió. Porque si el Hijo de Dios encontró su identidad en sus páginas, ¿cuánto más deberías tú escudriñarlas? ¿Cuántas verdades están esperando ser descubiertas? ¿Cuántas promesas, advertencias y revelaciones están gritando desde ese libro directamente a tu corazón? Isaías no fue solo un profeta del pasado, fue el profeta del Cristo vivo. Y si Jesús lo citó una y otra vez, es porque sabía que ahí se encontraba el alma del Evangelio. Era 1947. Un joven pastor beduino arrojó una piedra dentro de una cueva en el desierto de Judea. El sonido de cerámica rompiéndose cambió la historia de la arqueología bíblica para siempre. Lo que encontró allí no fue un simple manuscrito antiguo, fue una bomba profética contra todos los escépticos, un rollo completo del libro de Isaías, datado más de 100 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Durante décadas, los críticos decían que las profecías sobre Jesús habían sido escritas después de los hechos. Aseguraban que era imposible que alguien describiera el nacimiento virginal, la crucifixión y la resurrección con tanta exactitud siglos antes de que ocurrieran. Pero ese rollo, conservado milagrosamente por siglos en las cuevas de Qumrán, demolió sus argumentos. Cuando los expertos lo desenrollaron, con manos temblorosas y ojos incrédulos, ahí estaban, palabra por palabra, Isaías 53, Isaías 7:14, Isaías 9:6, todo intacto, todo como lo leemos hoy, todo escrito antes de Cristo. Pero eso no es todo. Los esenios, esa comunidad judía que escondió los rollos en las cuevas, tenían algo especial con Isaías. Entre todos los libros encontrados en Qumrán, Isaías era el que más copias tenía, 21 versiones distintas. ¿Por qué tanta obsesión? Porque sabían que Isaías contenía las claves, sabían que algo sobrenatural había en sus palabras. ¿Sabías que el gran rollo de Isaías mide más de 7 metros de largo y está escrito en 54 columnas? Cada letra, cada palabra fue copiada con precisión milimétrica. Los escribas contaban letras, verificaban líneas, y si encontraban un solo error, destruían todo y comenzaban de nuevo. Esa reverencia por el texto era el reflejo de lo que sabían. Este libro no venía de hombres, venía de Dios. ¿Y sabes qué reveló el carbono 14?
que el rollo fue escrito entre el año 356 y el 103 a.C. Nadie puede negar eso. Es ciencia, es historia, es evidencia irrefutable de que las profecías de Isaías sobre Jesús no fueron manipuladas ni inventadas, fueron reales, fueron divinas. Pero lo más estremecedor es que los propios comentarios encontrados junto al rollo, los famosos Pesharim, muestran que los judíos de esa época interpretaban Isaías 53 como una profecía sobre el Mesías sufriente. Eso contradice totalmente la idea moderna de que los judíos nunca vieron a Isaías como un profeta mesiánico. Todo apunta a una sola verdad. Isaías vio el futuro porque Dios le abrió una ventana en el tiempo. Mientras el mundo moderno duda, mientras los escépticos inventan teorías, el rollo de Isaías permanece como un testigo silencioso de que Dios habló, y todo se cumplió exactamente como Él lo dijo. ¿Puede un solo hombre profetizar con exactitud el surgimiento y la caída de imperios enteros? ¿Puede una voz solitaria en el desierto declarar el futuro de ciudades poderosas y que todo se cumpla al pie de la letra? Sí, ese hombre fue Isaías, y lo que escribió dejó a los historiadores sin palabras. Cuando Isaías habló sobre Babilonia, la ciudad apenas era una sombra en el panorama mundial. Asiria dominaba todo, y sin embargo él escribió: Babilonia, hermosura de reinos, será como Sodoma y Gomorra, nunca más será habitada. El resultado: Babilonia se convirtió en el imperio más temido de la tierra. Construyó los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, pero siglos después fue reducida a ruinas, exactamente como Isaías lo predijo. Hoy esas ruinas siguen en Irak, desoladas, inhabitadas, silenciosas. Un testimonio arqueológico de que las palabras del profeta se cumplieron con precisión quirúrgica. Y no fue solo Babilonia. Isaías también profetizó contra Tiro, la ciudad comercial más poderosa del mundo antiguo. Era la Nueva York de su tiempo, inexpugnable, rica, arrogante, pero el profeta declaró: convertirán a Tiro en ruinas. Nadie lo creyó, hasta que Nabucodonosor la sitió durante 13 años, y Alejandro Magno la destruyó completamente, arrojando sus escombros al mar para construir un camino hacia la isla. Y hoy, los pescadores extienden sus redes sobre las ruinas de Tiro, tal como también lo profetizó Ezequiel. Isaías habló de Egipto. Los príncipes de Zoán se han vuelto necios. El espíritu de Egipto se desvanecerá. Durante siglos, Egipto fue el centro de la civilización mundial. Hoy sigue existiendo, pero jamás volvió a ser la potencia que fue. Se convirtió en una nación dominada, invadida una y otra vez por persas, romanos, árabes, otomanos, franceses y británicos. Otra profecía cumplida, y no termina ahí. Isaías profetizó sobre Asiria en el apogeo de su poder. Un imperio temido, brutal. El nombre de Jehová viene de lejos para hacer caer a las naciones. Asiria parecía invencible, pero en una sola noche, 185.000 soldados asirios murieron frente a las murallas de 1900. Jerusalén, el imperio colapsó, y su capital, Nínive, fue destruida tan completamente que durante siglos se dudó de su existencia hasta que fue redescubierta por arqueólogos modernos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Isaías nombró a una nación que aún no existía, Persia, y dentro de ella a un rey específico, Ciro, quien conquistaría Babilonia sin derramar sangre, liberaría a los judíos y financiaría el templo. Todo esto 150 años antes de que naciera. ¿Cómo lo sabía? Porque no eran palabras de un hombre, eran visiones entregadas por el Dios que gobierna la historia. Isaías vio lo que nadie podía ver. Y si Dios le mostró el destino de imperios, ¿crees que no puede tener bajo control lo que hoy parece fuera de control?
Lo que viene en el próximo capítulo podría cambiar cómo ves los eventos actuales para siempre. ¿Y si te dijera que Isaías vio no solo imperios antiguos, sino los días que tú estás viviendo ahora mismo? ¿Y si te dijera que sus palabras no están dirigidas solo a Jerusalén, sino directamente a tu corazón en pleno siglo XXI? Esto ya no es historia antigua, es actualidad profética. Isaías no fue solo un profeta del pasado, fue el mensajero de nuestro tiempo. Él escribió: «Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas». ¿No te suena familiar? En un mundo donde la verdad es relativizada, donde la moral se invierte, donde el pecado se celebra y la santidad se ridiculiza, Isaías ya lo vio. Habló de una sociedad llena de religiosidad vacía. Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas iglesias abarrotadas vemos hoy, pero con corazones que no conocen a Dios? ¿Cuántos rituales sin transformación real? Isaías lo escribió con lágrimas y con fuego, y no se detuvo ahí. Dijo que en los últimos tiempos los hombres se esconderán en cavernas por el terror del Señor y por el resplandor de su majestad. Hoy, los poderosos del mundo construyen búnkeres subterráneos, se preparan para un cataclismo. ¿Por qué tanto miedo? Porque la creación gime y el juicio se acerca. Y Isaías lo vio, lo escribió, lo advirtió. Pero entre tanta oscuridad, Isaías lanza una promesa que ilumina como un faro en la tormenta. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué palabra poderosa para esta generación desgastada, cansada, herida, en medio de pandemias, crisis económicas, guerras, violencia y confusión. Isaías grita desde el pasado: Dios no ha perdido el control, Él sigue gobernando sobre las naciones, su palabra permanece. No temas, no te desesperes. Lo que estás viendo no es el fin. Es el comienzo del despertar espiritual más grande que la historia ha conocido. Isaías también escribió: He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso es para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu generación. Dios no te trajo hasta aquí por accidente. Si estás leyendo esto, es porque Él está encendiendo una chispa en tu interior. Él quiere que despiertes, que entiendas que el reloj profético está corriendo y que tú formas parte del plan. Isaías no solo habló de lo que fue, habló de lo que será, y lo que está por venir exige que estemos despiertos, alertas, firmes en la fe, porque el día está cerca y el Mesías está por volver. Después de todo lo que has leído, una cosa queda clara. Isaías no fue un simple profeta, fue el instrumento escogido por Dios para entregar un mensaje eterno, un mensaje que atravesó siglos, imperios y generaciones para llegar justo a ti. Isaías no solo predijo eventos, no solo describió el futuro con detalles asombrosos. Él trajo esperanza en medio de la ruina, luz en medio de las tinieblas y una promesa inquebrantable. Dios cumple lo que promete. En los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando el pueblo estaba al borde de la desesperación, Isaías escribió estas palabras: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo sientes? Es como si Dios mismo te hablara al oído. Y hay más. Isaías vio el dolor, la confusión, la ansiedad que marcaría esta generación. Por eso escribió: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la receta divina para estos tiempos de caos. Paz en medio de la tormenta,
Paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Dios eterno. Isaías también habló del futuro glorioso. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te das cuenta? Todo lo que hoy te duele tiene un final, y ese final ya fue escrito. El mismo Isaías que vio al siervo sufriente en la cruz, también vio al Rey triunfante en el trono. El mismo profeta que escribió sobre el quebranto, también escribió sobre la restauración, y ese mensaje es para ti. Él declaró: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Tal vez hoy tu vida parece un desierto, seca, sin rumbo, sin esperanza. Pero Isaías profetizó que en ese lugar Dios haría brotar ríos de vida, una nueva etapa, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con todo esto? Ya no puedes decir que no sabías. Has visto cómo Isaías predijo con exactitud el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, cómo describió el destino de imperios, cómo sus palabras se cumplen delante de nuestros ojos y cómo su mensaje sigue transformando corazones hasta hoy. Jesús validó a Isaías con cada palabra, con cada paso, con cada profecía cumplida. Y tú tienes la oportunidad de responder. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Es un llamado divino. Es Dios diciéndote: todo lo que Isaías escribió, lo hice por ti. Ahora es tu turno. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este mensaje tenía tu nombre desde el principio. Isaías no solo habló a su pueblo hace miles de años, habló a ti en este preciso momento de tu vida. Ahora ya lo sabes. El libro de Isaías es mucho más que historia antigua. Es un código divino, una advertencia profética y una esperanza eterna, escrita especialmente para esta generación. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Ayúdanos a llevar esta verdad más lejos. Suscríbete al canal. Hay mucho más por descubrir y cada nuevo video puede ser una chispa de transformación para tu alma. Dale like si sentiste que Dios te habló a través de este contenido. Comenta abajo con una palabra que haya marcado tu corazón hoy. Tu testimonio puede despertar la fe de alguien más. Recuerda, tu participación hace la diferencia. Juntos, estamos formando una comunidad que no tiene miedo de buscar respuestas, de levantar la voz y de vivir con propósito eterno. La palabra de Dios permanece, las profecías se están cumpliendo y tú estás llamado a ser parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video.